a la primera clase de física de la PSU. Recuerden que la semana pasada comenzaron las clases, pero por temas personales yo no pude hacerlas, así que esta viene siendo nuestra primera clase de física. Así que empecemos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Es lo primero que todo. Vamos a empezar como con una introducción a la física, ¿ya? Va a ser súper breve, facilita, pero para que gente que quizás tenga alguna duda con estos conceptos lo podamos dejar definido desde ya, cosa que después cuando yo los mencione no me estén preguntando qué es una magnitud escalar, qué es un vector, ¿ya? Cosa que lo dejamos definido desde ya. Entonces, lo que vamos a ver hoy van a ser las magnitudes físicas, la fundamental y la derivada. Los sistemas de unidades, que principalmente los que se usan en la PSU y en el colegio, que siempre nos piden las conversiones de unidades que ustedes ya las conocen, son de sistema internacional y sistema sexagesimal. Entre esos dos sistemas se va como jugando. Y la equivalencia entre unidades. Y para finalizar vamos a tener un análisis vectorial, que vamos a ver la diferencia que es una magnitud escalar y una vectorial, ¿ya? Y después vamos a ver cómo se representa un vector. Así que, harta atención chicos y empecemos. El primer punto, como les había mencionado, era la magnitud física fundamental y derivadas, ¿ya? Primero que todo, ¿qué es una magnitud física? Es todo aquello que se pueda medir, chicos, todo. Independiente de lo que sea, todo aquello que nosotros podamos medir con algún instrumento viene siendo una magnitud física. Pero, ¿cuál es la diferencia entre que sea fundamental y que sea derivada? Fundamental quiere decir que son aquellas que no deben ser definidas o expresadas a partir de otras. Por ejemplo, yo les puse la longitud y por eso puse una regla, el tiempo y la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, si yo quiero conocer el largo de una mesa, solo el largo, nada más, yo necesito de un instrumento y no dependo de ninguna otra magnitud para yo saber la longitud, en este caso del largo, que es el ejemplo. Si yo quiero conocer, por ejemplo, el tiempo de cocción de algo o el tiempo que demoré en ir a comprar el pan, basta con que yo ponga un cronómetro con el tiempo y puedo saber esta magnitud. Pero no es necesario que yo calcule algo, que tenga una fórmula, nada. ¿Ya? Solamente con un instrumento de medición basta con yo saber esta información. Estas son las magnitudes fundamentales. Y la masa. ¿Por qué les puse la masa, chicos? Porque hay un concepto súper erróneo en física que es la masa y el peso. La gente por lo general dice, yo peso, por ejemplo, 50 no, muy flaca, 60 kilogramos pongamos. ¿Ya? Yo peso 60 kilogramos. Eso está mal, chicos. En realidad lo que uno obtiene al subirse a estos instrumentos es su masa, no su peso. El peso es una fuerza y el peso varía dependiendo. Si yo, por ejemplo, estoy en la Tierra, voy a tener un peso distinto si yo viajo a la Luna, ¿ya? El peso depende de la aceleración de gravedad, que es materia que la vamos a ver, ya la vamos a ir viendo, pero para que tengan clara esa diferencia que peso y masa no es lo mismo. Es que cuando yo digo que yo peso 60 kilogramos está mal dicho, en realidad mi masa son 60 kilogramos, ¿ya? La unidad de medida kilogramo, gramo, es unidad de masa, no de peso. Y las magnitudes derivadas son aquellas que pueden ser expresadas en función de varias magnitudes fundamentales. Por ejemplo, yo les puse a Volt. Si yo quisiera conocer la rapidez promedio a lo que él compite, ¿yo qué necesito? Necesito saber tanto la distancia que él recorre en un tiempo determinado. O sea, estoy usando dos magnitudes fundamentales, longitud y tiempo. Y yo con eso puedo conocer la rapidez, en este caso que les puse yo a Volt, ¿ya? Pero a lo que va con el tema de magnitudes derivadas es que necesito más de una magnitud fundamental para conocer esta magnitud, que en este caso yo les dije la rapidez. Y ahora, les puse como un cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué les puse un cuadrado? Porque usted me va a decir, es la combinación de magnitudes fundamentales diferentes, no necesariamente. Cuando les dicen, calculen la superficie o el área, por ejemplo, de una mesa, en ese caso pongamos que una mesa cuadrada, ¿ya? En ese caso, yo igual estoy haciendo la combinación matemática de una longitud que es largo y ancho. Entonces, igual es una magnitud derivada, ¿ya? No necesariamente tiene que ser una magnitud, longitud y una tiempo. No, pueden ser dos iguales, pero ya hacer una operación matemática, no al sacar un cálculo directo, ya es una magnitud derivada. Por eso les puse este caso del área, porque quizá ustedes van a pensar, pero el área usó una sola magnitud, puede ser fundamental. No, aquí ya tenemos una operación matemática involucrada para poder sacar el área o, por ejemplo, el volumen de algo, ¿ya? Y eso ya pasa a ser una magnitud derivada.
Sí, chicos, espero que estas dos clasificaciones les hayan quedado claro. No es difícil tampoco de entender, así que vayan tomando notitas, que es súper importante para estas clases. Ya, y el otro punto que íbamos a ver, dijimos el sistema de unidades. Es un conjunto mínimo de magnitudes fundamentales y derivadas. Ya sabemos lo que es cada una. Y en cada sistema de unidad el valor numérico de magnitud será diferente, pues las unidades elegidas son distintas. ¿Qué quiere decir esto? Que los números pueden variar, ¿ya? No solo varía, por ejemplo, en vez si uso metro y en el otro uso centímetro, pueden variar los números. No solo varía como la unidad de medida. Y los sistemas más usados son el sistema internacional y el sexagesimal. Por lo general, algunas preguntas le dicen, no sé, por ejemplo, 2 kilómetros partido por segundo en SI. ¿Ya? No tiene solamente la abreviatura, nada más que eso, ¿ya? Pero uno es sistema internacional y el otro el CGS, que es sexagesimal. Ya vamos a ver cuál es cuál. Entonces, acá yo les hice un cuadrito y fíjense que involucré también lo de magnitudes fundamentales y derivadas de lo que habíamos visto. Las principales son las fundamentales, de hecho su nombre lo dice, son fundamentales, ¿ya? Y, por ejemplo, la longitud, en el sistema internacional usamos el metro. Y en el sexagesimal, o CGS, vamos a ir hablándolo ya solamente con abreviación para que nos vayamos acostumbrando, usamos el centímetro. Si se fijan, al final estamos midiendo lo mismo, estamos midiendo longitud, pero con un sistema de medida distinto. Nada más que eso. Eso es lo que hacen los sistemas de medida. Porque, por ejemplo, si yo quiero medir, no sé, una calle, una carretera, no es muy inteligente medirlo con el sistema sexagesimal, ¿cierto? Sino que sería mejor medirlo en metros e incluso en kilómetros, ¿ya? En la masa, en SI o Sistema Internacional tenemos los kilogramos y en CGS tenemos los gramos, nada más que eso. En la temperatura tenemos Kelvin en SI y sexagesimal grados Celsius. ¿Y por qué dejé el tiempo para el final? Porque quizás mucha gente piensa que como siempre cambia, quizás van a decir, si en SI o en Sistema Internacional es segundo, en CGS o sexagesimal es minuto. No, chicos, tanto para internacional como para sexagesimal, el tiempo es el único que no varía. Siempre se mide en segundos, ¿ya? Ni en minuto ni en hora. Es importante sí tener la conversión de cuántos segundos tiene un minuto o cuántos segundos tiene una hora. Esas ya son cosas que deberíamos darlas por hechas, ¿ya? Y si no, hay que ir buscándolas, haciéndose tablitas y resúmenes para que no se nos vaya olvidando. Pero súper atentos con eso, que el tiempo en ninguno de los dos sistemas varía, siempre se mide en segundos. Y las magnitudes derivadas, al ser combinaciones, chicos, de magnitudes fundamentales, se van usando las magnitudes o las unidades de medidas que ya mencionamos. Por ejemplo, yo les puse un ejemplo, pero magnitudes derivadas hay muchas, en física hay muchas fórmulas, entonces por lo general son más derivadas que magnitudes fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, en las magnitudes derivadas, la velocidad o la rapidez. Cuando hablamos de la rapidez de Volt, dijimos por qué necesitamos, por ejemplo, tanto la distancia como el tiempo. A mí no me importa que se aprendan estas fórmulas ahora, a medida que nosotros vayamos viendo y necesitemos la fuerza, la velocidad o la rapidez, ahí apréndanse la fórmula. Ahora solamente estamos analizando unidades de medida. Yo voy a ir dando oportunamente cuando se necesiten las fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, yo para calcular la velocidad necesito distancia y tiempo. Distancia en metro, porque ya dijimos que la longitud se mide en metro, y el tiempo en segundo, porque el tiempo ya también dijimos que en sistema internacional era en segundo. Pero ¿qué pasa si yo esta rapidez ahora te las pido en centímetros? O sea, disculpa, en sexagesimal ya no puedo trabajar con metro, la longitud o la distancia, sino que la tengo que trabajar con centímetros. ¿Ya? Lo mismo para fuerza y lo mismo para superficie. Recuerden que cuando se habla de superficie en física, se está hablando de área. Ya entonces estamos en dos dimensiones. Por ejemplo, la superficie de una mesa es largo y ancho. Son dos dimensiones, por eso es metro cuadrado o centímetro cuadrado. Si yo hablo de volumen, estoy hablando de largo, ancho y alto. Son tres dimensiones, entonces yo mido en metros cúbicos o centímetros cúbicos. ¿Ya? Y les puse la fuerza, chicos, porque cuando veamos fuerza, ustedes van a tener la unidad de medida Newton y van a conocer la medida unidad Dina. ¿Ya? Newton solamente tiene que ver, se le asigna por un tema del científico que quizás descubrió, o sea, que de hecho que descubrió en este caso algunas leyes, ¿ya? Pero Newton es una combinación de un sistema de medida internacional que tiene puras unidades de sistema de medida internacional. Por ejemplo, el kilogramo,
la masa y los segundos. ¿Ya? Las tres, si lo pensamos, las tres unidades utilizadas, kilogramo, metro y segundo, son sistema internacional. Y a esa combinación se le llama Newton. Y por otra parte, si yo hablo de esta misma, también estamos hablando de fuerza, pero en CGS, que usamos gramos en centímetro y segundo, ya hablamos de Dina. Pero específicamente esta combinación se le llama Newton. Yo tengo que medir algo, tanto en kilogramo como en metro y en segundo, para yo obtener esos Newton. ¿Ya, chicos? Pero esa es la única diferencia entre sistema internacional y CGS, que usan unidades de medidas distintas y la única que se mantiene es el segundo, nada más. Y como les dije, las fórmulas de abajo no quiero que se las aprendan, era para que se dieran cuenta que como son combinaciones de magnitudes derivadas, se trabajan con las mismas de arriba, nada más que eso. ¿Ya? Ahora, la equivalencia entre unidades. Yo les puse esta tablita, pero en los colegios, por lo general, miren, el tema de la conversión de unidades, en todos los colegios lo enseñan de forma distinta. Yo les voy a dar un método, pero lo importante, chicos, es que ustedes siempre usen el método que a ustedes más les acomode. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ahora que resolvamos ejercicio, mi método se les hace complicado y ustedes tienen un método más fácil, ustedes sigan usando su método, ¿ya? Yo explico el que yo creo porque para mí se me hizo muy fácil aprenderlo así, ¿ya? Pero la equivalencia entre unidades que ustedes tienen que saber es que, por ejemplo, si yo paso de kilómetro a metro o en realidad estoy pasando de una unidad de medida mayor a una menor, yo voy multiplicando, dependiendo a la cual que yo quiero pasar, en 10 por 10. ¿Ya? Por lo general en el colegio le dan así como una escalerita y es como más bonito, ¿ya? Y al reverso yo tengo que dividir por 10. Lo mismo para kilogramos, que es unidades de masa, ¿ya, chicos? Pero estas tablitas, como muchos mencionan, las pueden encontrar en cualquier lado, así que si no la alcanzan a copiar aquí, después ustedes pongan equivalencia entre unidades y hay un millón de tablas que quizás a ustedes para verlo va a ser más fácil que esta tablita que puse yo, ¿sí? Ya, y vamos a ir con el último punto que era el análisis vectorial, que son las magnitudes escalares y vectoriales en la física, que son súper importantes porque cuando después continuemos con la materia en sí, yo por ejemplo decir ya, la velocidad es un vector y no quiero que me estén preguntando ¿y qué es un vector? ¿Y qué es un escalar? Aquí ya vamos a dejar definido al tiro qué son cada cosa para que después se pueda hablar de estos temas, o sea, de estos conceptos sin que tengamos que estar volviendo atrás siempre. Entonces, primero que todo, ¿qué son las magnitudes escalares? Las magnitudes escalares son aquellas que solo tienen módulo más la unidad de medida, ya como por ejemplo la longitud, el tiempo, el área y la energía. Ahora, quiero que tengan cuidado con algo, no quiero que piensen que por ser, por ejemplo, por ser fundamental, sí o sí escalar. Son dos clasificaciones totalmente aparte, ¿ya? Chicos, les voy a pedir un favor. Yo sé que hay gente que está preguntando cosas, pero mucha gente habla, entonces las preguntas suben muy rápido. Una vez que yo termine los ejercicios, vamos a dejar un espacio de preguntas y yo voy a intentar responder lo que más pueda. Pero como me van preguntando cosas, yo no puedo leer y hablar, no puedo hacer dos cosas a la vez, ¿ya? Entonces, por favor, esperemos que terminemos por último con la materia antes del ejercicio y yo respondo todas las preguntas. Pero vayamos haciéndolo en orden porque si no se va desordenando mucho la clase, ¿ya? Entonces, sigamos. La magnitud escalar, entonces, son aquellas que solamente tienen este módulo y esta unidad de medida, como por ejemplo la longitud, el tiempo, el área y la energía. Yo les dije que no confundieran las fundamentales con las escalares. O sea, no porque yo les ponga aquí longitud y tiempo y en el otro también les puse, quiere decir que todas las fundamentales son escalares. No, cuidado con eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, longitud, ya, 15 metros. Tenemos el número y la unidad de medida, pero no me da ninguna otra información, ¿ya? Esas son las magnitudes escalares. Pero las magnitudes vectoriales son aquellas que además de tener este módulo y la unidad de medida, además poseen dirección y sentido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las magnitudes vectoriales son magnitudes que nos entregan mucha información física. Por eso se hace esta diferencia. Y yo les puse un ejemplo que es el desplazamiento. Hay otros, la velocidad, aceleración y fuerza. ¿Ya? Quiero que vean, quiero mostrar algo antes de continuar. Espérenme un poco que...
Miren chicos, yo les puse el tema del desplazamiento, ¿ya? Este caso es el ejemplo de desplazamiento. Para la gente que tiene dudas, el desplazamiento no es lo mismo que la trayectoria, porque quizás este caballero desde ir de este punto a este punto de acá, quizás tuvo que hacer este camino, un ejemplo, ¿ya? Esa es la trayectoria o el camino recorrido. En cambio, el desplazamiento, que es un vector, solamente uno, el punto de inicio con el punto final, ¿ya? Esa es la diferencia entre desplazamiento y trayectoria, que tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Ya, volvemos entonces. Entonces, claro, como algún compañero dice, el desplazamiento es recto, lo único que hace es unir el punto de inicio y el punto final, ¿ya? Entonces, por eso C es un vector. Entonces, en este caso, por ejemplo, me dice que la magnitud es 20 metros, que la dirección es 40 grados y el sentido es noreste, porque acá tenemos el norte y acá tenemos el este. Entonces, si ustedes se fijan, las magnitudes vectoriales nos entregan harta información, por ejemplo, en este caso el desplazamiento del monito. ¿No se vio? Bueno, lo que yo hice es que, miren la flechita con la que voy a usar, eso es lo que yo intenté hacer, que yo pensé que todos lo habían visto. Ya, este es el punto de inicio y acá está el punto final del móvil. Quizá el caballero para llegar desde este punto de inicio al final tuvo que hacer un recorrido así, con muchas curvas. ¿Ya? Esas muchas curvas, para llegar desde un punto al otro, es lo que se conoce como trayectoria o camino recorrido. ¿Ya? Y eso es una magnitud, escalar. En cambio, el desplazamiento, chicos, es una línea recta que une el punto de inicio con el punto final. Y eso es una magnitud vectorial. Así que tengan cuidado con eso, porque, por ejemplo, lo mismo se da para el caso de la velocidad y la rapidez. No son lo mismo. Puede que nos entreguen una información igual, pero la rapidez es una magnitud escalar y la velocidad ya es una magnitud vectorial. O sea, yo, por ejemplo, si digo que Bolt corrió de aquí hasta acá con una rapidez de, ya, les voy a dar un ejemplo, 15 metros partidos por segundo, quizás para hacer eso recorrió todo esto, ¿ya? Eso es lo mismo que estoy explicando, pero lo que hace el desplazamiento es medir desde acá hasta acá. Nada más. Punto inicio y final. Una línea recta, punto inicio y final. Pero quizás para recorrer todo eso, él en realidad dio curvas y hizo otra trayectoria. Esa es la trayectoria. ¿Ya? Bueno, chicos, a medida cuando lleguemos a la parte de movimiento, yo igual les voy a dar este ejemplo del desplazamiento y la trayectoria. Pero a lo que voy en este caso es que lo que nos estamos enfocando es que las magnitudes vectoriales son aquellas que además de este módulo tenemos dirección y sentido. Ya vamos a ver cómo se puede tener cada cosa. Miren, vayamos al otro para que vaya quedando más claro. La definición de un vector es que está representado por un segmento de recta orientada, es decir, posee un sentido señalado mediante una flecha. Un vector está definido por su dirección, su sentido y su extensión. ¿Cuáles son las características de un vector? Esto es súper importante. Las características de un vector es que la longitud de la flecha representa el módulo magnitud del vector. O sea que si yo tengo una flechita más larga y una flechita más corta, yo estoy dando la magnitud. Entre más grande sea la flecha, mayor es la magnitud. Y entre más pequeña sea la flecha, obviamente menor va a ser la magnitud de lo que se esté midiendo. ¿Ya? La línea sobre la que se encuentra la dirección es la dirección del vector. O sea, la línea, esta es la dirección. Por eso, si está un poco inclinada, uno mide un ángulo con respecto a esta línea. ¿Ya? Y lo otro es que el sentido es el indicado por la flecha. Esta flechita o este triángulo, porque la flecha, cuando yo hablo de flecha, ustedes ven como en totalidad, pero este triángulo es el que me da el sentido. O sea, que la flecha, por ejemplo, imagínense que esto está diciendo mi movimiento. Lo que está diciendo es que yo me estoy moviendo en este sentido y en esta dirección, hacia allá, con esa flecha, hacia allá. ¿Ya? Si la flecha estuviera hacia el otro sentido, yo me estaría moviendo hacia el otro lado. ¿Ya? La dirección tiene que ver con un poco la inclinación en que yo me vaya. En este caso, por ejemplo, yo me estaría moviendo en el eje de las X, ¿ya? En cambio, el móvil que vimos delante se está moviendo con una inclinación como en diagonal y con un ángulo de 40 grados que es el que se los dan. Y el sentido es en ese sentido, noreste. ¿Ya? Chicos, física común es física común es primero y segundo medio. Y sí, esto es física común. Yo las clases las voy a hacer en orden. Voy a pasar todo primero medio, todo segundo medio y después al final tercero y cuarto. ¿Ya?
Entonces, eso es lo importante, chicos, como continuemos, de un vector, que la flechita nos da harta información, tanto magnitud, dirección y sentido, ¿ya? Vamos a ir a los ejemplos, o sea, los ejercicios, pero antes de ir a los ejercicios quiero que había gente que tenía algunas dudas que leí por ahí, pero como hablan mucho no alcanzo ni a leer. Entonces, que me digan alguna duda antes de pensar con los ejercicios para volver a las diapositivas. Ya, no veo ninguno, entonces vamos a continuar. Entonces con eso, chicos, hemos finalizado el tema de las magnitudes y vamos a ver algunos ejercicios de esto para que vaya quedando. Sí, un compañero nos pregunta si la dirección siempre es un ángulo. Por lo general sí cuando estamos hablando de una... Lo que pasa es que cuando cuando trabajamos en física, por lo general trabajamos con sistemas de coordenadas, ya que lo vamos a ver también. Por ejemplo, en los sistemas de coordenadas, ustedes que trabajan con X e Y, ¿cierto? Entonces, cuando se está moviendo horizontal o verticalmente, yo puedo decir que la dirección es horizontal. Pero cuando ya tengo una inclinación, ¿de qué forma? Digo, si no es horizontal en totalidad ni vertical, entonces en esos casos sí es necesario que yo trabaje con ángulos, ¿ya? Y a ver, después dice, ¿por qué el sistema sexagesimal, si igual tenemos otra escala? No entiendo mucho eso. CGS, sistema sexagesimal, es un sistema de medida que ya lo vimos. Y la rapidez, ya algunos ya están haciendo el ejercicio, son súper pillos. Ya, pero, y para alguien que preguntó qué era la rapidez es como la magnitud escalar de la velocidad. La rapidez solamente me va a dar el módulo y la unidad de medida, nada más. ¿Ya? En cambio, la velocidad, chicos, ya me da más información al ser un vector, me va a dar tanto como sentido y dirección. Ahí dice que si me puede explicar un vector de manera fácil. Lo que le estoy diciendo, por ejemplo, por lo general en la física, cuando usted va a un libro de física, si por ejemplo estamos hablando de velocidad, a usted le van a poner una flechita arriba. Ustedes ya van a saber directamente que eso es un vector. La diferencia entre un vector y un escalar es que el vector me entrega información de dirección y sentido, además de la magnitud, pero el escalar solo, módulo y nada más, ¿ya? ¿El módulo siempre es un número entero positivo? Eso es una pregunta súper buena. Vamos a ver un ejemplo del ejercicio que van a ver donde puede tener signos negativos y positivos, pero ya vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a ver el tema de la conversión de unidades y después vamos a ver el tema que preguntan de dirección y sentido en ejercicios para que se entienda un poco mejor y de un compañero que está preguntando sobre los signos. Podemos tener signos, ¿ya? Y vamos a ver ejemplos. Entonces, el primer ejercicio dice, un automóvil avanza a una velocidad constante de 72 metros partidos por segundo. ¿Qué velocidad tiene en CGS? Ya, alguien dice que de repente no salen ejercicios así. Sí, específicamente. Pero yo lo que quiero hacer con esto, chicos, es que ustedes aprendan a convertir unidades. ¿Por qué? Porque van a haber ejercicios que ustedes por ejemplo, los datos se los van a dar todos en metros partidos por segundo. Ustedes van a calcular lo que le pidan y la respuesta viene todo en centímetros por segundo. O sea que usted quizás no le van a preguntar directamente la conversión de unidad, pero sí la van a tener que saber aplicar. ¿Ya? Por eso es importante que sepamos convertir unidades y yo se los puse como ejercicios únicos, porque todavía no tenemos fórmulas involucradas. ¿Ya, chicos? Entonces, yo les voy a enseñar el método que yo creo más fácil de convertir unidades, pero a la gente que no le acomode este método, siga con sus métodos, ¿ya? Como a ustedes les acomode más. Yo les voy a enseñar uno de varios que hay. Ya, entonces me está diciendo que este automóvil avanza con una velocidad constante de 72 metros partidos por segundo. Y si podemos ver, metros corresponde al sistema internacional y segundo a ambos. O sea que si yo quiero pasar a sexagesimal, solamente tengo que cambiar de metros a centímetros, porque el segundo ya está listo. Y dijimos que el segundo era el único que no cambiaba en ambos sistemas de medida. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer, ahora voy a escribir acá encima, es que yo voy a usar las propiedades de las fracciones de la simplificación. ¿Ya, chicos? Eso es importante. Quiero que, miren, yo voy a ir escribiendo, lo más probable es que mi imagen se quede así como quieta, pero la idea es que se escuche mi voz mientras yo voy escribiendo, para que ustedes me digan si se escucha y se ve lo que escribo, por favor, para que me lo corroboren. ¿Ya? Entonces, el sistema que yo voy a usar es el siguiente. Espérame un poco. Que este mouse...
Ya, chicos, ahora sí. Que el mouse... Ya, idealmente ahora me tendrían que ustedes estar escuchando, ¿sí? ¿Alguien me puede corroborar que me está escuchando? Y yo voy a ir escribiendo y la idea es que ustedes vayan viendo lo que yo estoy haciendo. Entonces, lo que yo voy a hacer para convertir unidades va a ser la propiedad de la simplificación de fracciones. Entonces, yo quiero pasar de 72, disculpen por los números, metros partidos por segundo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Como la propiedad de fracciones de simplificar, yo voy a usar una fracción. El segundo yo quiero que se quede, así que no lo voy a cambiar, pero yo quiero que se me vayan los metros y me quede en centímetros, porque estoy pasando quiero pasar a CGS, ¿ya? Si yo quiero que se me vayan los metros, o se me simplifiquen, que está correctamente dicho, si esto está en el numerador, yo tengo que poner metros en el denominador para poder yo después simplificar. Y quiero que en vez de metros me aparezcan los centímetros, ¿ya? Y acá yo tengo que hacer la conversión de que un metro es igual a 100 centímetros. Entonces, fíjense, en este caso yo puedo multiplicar, o sea, puedo simplificar metro con metro y me queda el tiro en centímetros partido en segundo y hago lo matemático, que sería 72 por 100, que sería 7200. Y me quedan centímetros partido en segundos, ¿sí? No se ve. No se ve lo que escribo, chicos, y se escucha al menos. Ya, sí, ya me dijeron que no se ven, así que lo voy a volver a hacer. Sí, lo voy a volver a hacer, chicos. Espero que me hayan escuchado así. Esperemos un poco. Sí, me dijeron que no se veía, que sí se escucha, pero no se ve. Ahora lo vamos a hacer de otra forma y ustedes me corroboran si se puede ver. Ya, ahora sí. Entonces, lo que hice yo delante era que yo quería pasar 72 metros partidos por segundo a CGS, que es lo que me pide. Como es CGS, el segundo ya lo tengo listo, pero tengo que cambiar de metro a centímetros, ¿cierto? Entonces vamos a usar la propiedad de las fracciones. ¿Y cuál es la propiedad de las fracciones, chicos? Es que si yo tengo algo igual en numerador y denominador, yo lo puedo simplificar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que se me vaya? El metro. Como está el numerador, yo lo voy a poner en el denominador y quiero que acá arribita me aparezca el centímetro, ¿ya? Y yo digo que un metro, y acá hacemos la conversión de unidades, que un metro tiene 100 centímetros. Entonces, fíjense, una vez que yo tengo esto, se me va metro con metro y me queda centímetros partido en segundo, ¿ya? Y hago el cálculo matemático de 72 por 100, que sería, es nada más que agregar los ceros, ¿cierto? Serían 7.200 centímetros partido en segundo. Ahora, esta es la respuesta, ¿cierto? La letra C. ¿Qué pasa si yo hubiese querido convertir de segundo a minuto? Tengo que hacer otra fracción más, ¿ya? Esto para dar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, quería que se me fueran los segundos y me aparecieran los minutos acá abajo. Y obviamente, como este está en el denominador, yo tendría que haber puesto segundo acá arriba. Y hago que un minuto tiene 60 segundos y hago la operación matemática, ¿sí? Pero como solamente quería transformar el metro, porque los segundos también es una unidad sexagesimal del tiempo, solamente tuve que hacer una sola fracción, que era esto que estaba aquí, ¿ya? Ahí creo que sí se vio. Ya, chicos, entonces cuando adelante expliqué el tema del desplazamiento tampoco se vio. Después lo voy a volver a explicar cuando veamos un ejemplo, ¿ya? Y entonces acá la respuesta correcta sería la C, ¿cierto? 7200. ¿Ya? Este es el método que yo le estoy enseñando, que es como con fracciones, en donde yo simplifico unidades de medida y hago las conversiones, ¿ya? Vamos con el ejercicio 2. También, lo mismo, vamos a ir subiendo un poco vamos a hacer varios de estos para la gente que no entendió, para que vaya mirando. Entonces, vamos con la segunda. Dice 35 y me dan metros, gramos y segundos expresados en SEI. En SEI sistema internacional. ¿Qué tenemos ya en sistema internacional? Metro y segundo. O sea, solamente tenemos que pasar de gramos a
kilogramos, ¿ya? Vamos a ver entonces, voy a volver a hacer el mismo, chicos, el mismo método que utilicé yo. Ya, entonces lo que yo quiero es transformar 35, ¿cierto? Metros por gramos al cuadrado partido en segundo en SI. Y como es en SI, los metros ya están listos y los segundos ya están listos. O sea, solo tengo que transformar los gramos. Y si tengo que solamente transformar una variable, yo pongo por y es una fracción. Si yo tuviera que transformar 3 variables, son 3 fracciones. Pero acá solamente tengo que transformar los gramos. Entonces, si el gramo está en el numerador, para simplificarlo, yo tengo que ponerlo acá abajito, ¿no? ¿Cierto? Tengo que ponerlo acá abajito para poder simplificarlo. Y en vez de gramos, ¿qué quiero yo que aparezca? Kilogramos. Si el gramo está al cuadrado, los kilogramos también tienen que estar al cuadrado. ¿Por qué les puse este ejemplo? Al igual que el otro, porque ya tenemos potencia, ¿sí? Entonces, fíjense, el metro y el segundo no hago nada, ¿ya? Lo único que quiero cambiar entonces son los gramos a kilogramos. Como son fracciones, esto ya es algo matemático que ustedes deberían saber. Para yo simplificar fracciones, si esto está en el numerador, yo lo pongo en el denominador para después lo que ustedes hacen esto de tacharlo, ¿cierto? Ya, y quiero que se queden los kilogramos en vez de los gramos. Entonces yo digo que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Pero ¿con qué hay que tener cuidado acá? Que esto está elevado al cuadrado, o sea que va a ser 1 elevado al cuadrado y 1000 elevado al cuadrado. Entonces fíjense, yo aquí tacho ahora los gramos y me queda todo en sistema internacional, metros, segundos y kilogramos cuadrados. Y ahora solamente tengo que hacer la operación matemática, que sería 35 por 1, que es 1 al cuadrado es 1, ¿cierto? 35 por 1, voy a separar los números partido en 1000 elevado a 2. ¿Cuánto es 1000 elevado a 2? Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y las unidades de medidas que me quedaron fue el metro, los kilogramos al cuadrado partido en el segundo. Entonces, fíjense, cambié de gramo a kilogramo, sí. ¿Y con qué lo hice? Con la propiedad de las fracciones y de la multiplicación de la simplificación. Como estaba acá arriba, yo lo puse acá abajo y acá arriba puse lo que quería que apareciera. ¿Ya? Y después simplifiqué uno del numerador con uno del denominador. ¿Ya? Y ahora tengo que resolver esto. 35 por 1, 35. ¿Sí? Y acá abajo tengo, esto que tengo acá es lo mismo que yo ponga 10 elevado a 5. ¿Ya? No sé si eso lo tienen claro porque fíjense, de acá del 10, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. Corrí 5 veces la coma. 10 elevado a 5. Ahora, chicos, acá hay un error porque acá dice 3,5. Lo más probable es que este número de acá y arriba sea 3,5, 3,5 y 3,5. ¿Ya? Entonces, lo que me está quedando sería 3,5 por 1, 3,5 dividido en 10 elevado a 5. Ahora, fíjense que en este caso no los tienen como fracción y hay una propiedad de la potencia que dice que si yo paso esto al numerador, me cambia el signo. Entonces la respuesta correcta sería la A. ¿Sí? Espero que hay alguien que les va quedando más claro. Sí, todos dicen que es la A. Ahora, a la gente, hay una parte que ya es tema de cálculos que ustedes ya, por ejemplo, que es notación científica, el tema del 10 elevado a 5, eso ya es notación científica. Pero lo que me importa es que le haya quedado claro el tema del método de la fracción, de simplificar las unidades, porque yo lo considero mucho más fácil así, ¿ya? Vamos a ver otro más, ¿ya? Para la gente que quedó con algún, ¿cómo se llama? Con algún duda en este, vamos al siguiente para la gente que ya está avanzando, ¿ya? Alguien pregunta si no era 10 elevado a 6. No es 10 elevado a 6, chicos, porque eran... Mire, voy a hacerlo en este ejercicio, pero no tiene que ver con este ejercicio, ¿ya? Os voy a volver al otro para que no se confundan. Porque esto no, ya es matemática, es notación científica, lo voy a hacer súper, hiper rápido, pero para que la gente que quedó la duda lo vea, ¿ya? Solo con el tema del 10 elevado a 5 o a 6. Espérenme que me cuesta mucho trabajar con este mouse, es como muy raro.
Ahí sí, ya. Nos había quedado la fórmula en 3,5 dividido, era 1000 elevado a 2, ¿cierto? Ah, y acá era por 1 elevado a 2, pero 1 elevado a 2 es 1. Entonces esto es lo mismo que yo ponga 3,5, ¿cierto? Partido en 1.000.000, ¿sí? 1000 elevado a 2 es lo mismo que 1.000.000. Entonces, esto para pasar la notación científica, ¿qué hice yo? Quiero dejarlo en base 10, o sea, ¿qué estoy haciendo? La coma la tengo aquí en un principio, la estoy corriendo de aquí hasta este punto de aquí, ¿cierto? Porque ahí tengo el 10. Entonces voy 1, 2, 3, 4 y 5. 10 elevado a 5. Y como me queda en el denominador, después al yo pasarlo al denominador, me queda negativo. Eso es una propiedad de las potencias, ¿ya? Que si yo lo paso del número, o como que lo invierto, lo paso, como lo dirían ustedes, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, le cambio el signo nada más al exponente, ¿sí? Pero esto del correr la coma es notación científica. Para la gente que no lo tiene claro, lo puede buscar o bien verlo con el profesor de matemáticas, ¿sí? Espero que ya quede un poco más claro. ¿Ya? Vamos con el tercer ejercicio de también transformación de unidades. Hay alguien que está diciendo, está bien, 35 del enunciado porque 1.000.000, pero es que chicos, solamente están corriendo la comita, es 1.000.000. Ya, pero mira, hagamos este otro para la gente que quedó con dudas con el anterior, ¿ya? Para que no nos atrasemos tanto. Y si alguien quedó con este, si nos queda un tiempo al final, volvemos al ejercicio, ¿ya? Pero avancemos para la gente que va avanzando un poco más. Ya, chicos, entonces acá 0,042 kilogramos, hora y centímetros cuadrados expresado en sistema CGS. O sea, si es CGS, ¿qué tenemos que cambiar? Los centímetros ya los tenemos. Y entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Solamente los kilogramos y la hora. Los kilogramos tenemos que pasarlo a gramos y las horas tenemos que pasarlas a segundo. Y ahí ya tenemos todo en CGS, ¿cierto? Entonces, vamos. Espérenme un poco, chicos, que de verdad tengo problemas con este mouse. Ahí sí. Ya, vamos a ver entonces. Lo que estábamos viendo era que, por ejemplo, yo estoy pasando 0,042 kilogramos hora y abajo tenemos centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces, el centímetro cuadrado ya está listo. Lo que yo tengo que pasar es kilogramo y hora. O sea, tengo dos variables, entonces voy a tener dos fracciones. Acá ya tenemos dos fracciones, ya no tenemos una sola. Si el kilogramo está en el numerador, yo quiero que se me vaya el kilogramo, lo tengo que poner en el denominador. ¿Y qué quiero que me aparezca en vez de kilogramo? Gramo. A eso ya ahora con la hora. Si la hora está en el numerador y yo quiero que se me vaya la hora, si está en el numerador, tengo que ponerlo en el denominador y en vez de hora quiero que me aparezcan segundos, ¿ya? Y ahí ya tengo listo el tema de las unidades de medida. Y ahora hago la conversión. Un kilogramo tiene 1000 gramos, ¿cierto? Y una hora tiene 3600 segundos. Entonces, fíjense, acá simplifico kilogramo con kilogramo, hora con hora, por eso si está arriba yo lo pongo abajo, o si estuviera abajo yo lo pongo arriba, para que se me fueran esas unidades de medida. ¿Y qué me va a quedar? 0, numéricamente 0,042, recordemos que estamos multiplicando por 1000 por 3600 y me queda arriba gramos, me quedan los gramos, los segundos, gramos, segundos, y abajo no lo tuve que cambiar porque ya era CGS, centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces lo único que yo hago con las fracciones es que si mi unidad que yo quiero que se me vaya está acá arriba, la pongo acá abajo y pongo arriba la que quiero que aparezca. Lo mismo con la hora, está en el numerador, entonces yo quiero simplificarla, la pongo en el denominador y aparezco arriba la que yo quiero, ¿sí?
y después simplifico las unidades de medida y me quedan las unidades de medida que yo quiero y me queda lo matemático que yo tengo que hacer. Si alguien tiene alguna calculadora por ahí, ya esto les va a dar, yo igual estoy sacando los cálculos, son 151.200, o sea, vendría siendo la letra E la letra correcta. Ahora, más que los cálculos, que era lo que yo les decía a los chicos, era que yo quería que aprendieran esto de las fracciones para que me aparezcan y se me desaparezcan las unidades que yo quiero, ¿sí? Fracciones. La primera fracción va a ser de metro, usemos primero el metro. Yo quiero que se me vaya el metro. Si está en el numerador, lo tengo que poner en el denominador y yo quiero que me aparezca el centímetro, ¿ya? Ahí tenemos listo el metro. Después el kilogramo. Yo quiero que se me vayan los kilogramos y me aparezcan los gramos, ¿ya? Y por otro lado, el minuto, en este caso ya está en el denominador o abajito, entonces para que se me vaya yo lo tengo que poner acá arriba y quiero que me aparezca en vez de eso el segundo, ¿ya? Entonces acá digo que un metro tiene 100 centímetros, un kilogramo tiene 1000 gramos y un minuto tiene 60 segundos, ¿ya? Y fíjense, aquí vamos a empezar a simplificar la conversión de unidades. Metro, kilogramo con kilogramo y minuto con minuto. ¿Qué me va a quedar numéricamente? 1 por 100 por 1000. Arriba, 1 por 100 por 1000. ¿Cierto? Y abajo voy a tener 1 por 1 por 60, que es 60. Y me queda unidad de medida, me quedó centímetro, ¿cierto? Este de aquí, gramo, este de acá, y abajo me quedó segundo, este de acá. Entonces, transformé todo de... Esto tampoco era CI porque teníamos minuto, pero transformamos estos que nos dieron a CGS. Centímetro, de metro a centímetros, de kilogramo a gramo y de minuto a segundo. ¿Ya, chicos? Pero ahí, por ejemplo, teníamos el caso de que era más de una unidad. Y era arriba y abajo. ¿Ya? Y vamos a seguir con esto, ya es como tema de las magnitudes, ¿ya, chicos? Eso fue el tema de la conversión de unidades y fue el método que yo les mostré del tema de... Claro, ahí hubiesen tenido que hacer la división, pero, chicos, lo que yo les quería enseñar era el tema de las fracciones, que usen el tema de la simplificación, que yo lo dejo súper... creo que es como más fácil. Ya, sigamos con las preguntas. Y después al final del ejercicio, chiquillos, porfa, más preguntas porque llenan mucho el chat y yo no puedo responder así. Ya, entonces, ejercicio 4. De las siguientes magnitudes, ¿cuáles corresponden a magnitudes fundamentales? Esto ya es materia, chicos, de lo que nosotros vimos. Entonces, magnitudes fundamentales teníamos el tiempo. Cuando yo quiero medir el tiempo de algo, ¿necesito de algo más? No, solamente el reloj. Entonces, si es superficie, área. Si yo quiero medir el área, necesito varias, tengo más de una magnitud, tengo dos magnitudes de longitud, pero son dos, así que no. Volumen tampoco, porque tengo 3 magnitudes, así que tampoco es. Y peso, ya dijimos que peso no era. Como dicen mucho, la A o solo uno. ¿Ya, chicos? Ejercicio 5. De las siguientes magnitudes, ¿cuáles corresponden a magnitudes derivadas? La masa, ya sabemos que no, porque yo la masa cuando voy a pesarme, que ya dijimos que estaba mal dicho, sabemos que necesitábamos solamente de algo para saber mi masa. Yo para saber la fuerza necesito de la masa y de la aceleración. Ahí ya tenemos más de una magnitud. La aceleración depende de la velocidad y el tiempo. Y la longitud, que solamente necesito ponte una regla para saberlo. Muchas me están diciendo A. ¿Están seguros? 2 y 3. Sí, para la gente que está diciendo C, es la C, chicos, porque recuerden que las derivadas es una combinación de las fundamentales. Masa y longitud son fundamentales porque yo necesito solo el instrumento para poder calcular de un único instrumento. En cambio, fuerza y aceleración ya es una combinación de varios, ¿ya? Así que como muchos dicen, la letra correcta es la letra C, ¿ya? Ejercicio 6. De las siguientes magnitudes físicas, ¿cuáles no corresponden a magnitudes vectoriales? Chicos, ¿por qué les pongo este de cuáles no? Porque uno cuando hace este tipo de ejercicio que tiene como 1, 2, 3 y 4, uno se emociona y pone verdadero, falso, ya este sí, este no. Y ya cuando, por lo general siempre nos preguntan,
por lo general siempre es una pregunta afirmativa, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya responda a la pregunta, tengo que volver a ver lo que me están preguntando. Por ejemplo, en este caso, me están preguntando por magnitudes físicas vectoriales. Veamos primero cuáles son vectoriales. Fuerza es vectorial, aceleración es vectorial, longitud, tiempo y área son escalares. Entonces, ¿cuáles no son vectoriales? Sería 3, 4 y 5, que sería la letra D, ¿ya? A lo que iba con esta pregunta es con el cuidado con el no, porque me dice, magnitudes vectoriales, fuerza y aceleración, y yo digo, la tengo, ¿ya? Así que siempre volver a leer la pregunta, es súper importante en la PSU, ¿ya? Ya, y este ejercicio del que yo quería llegar, que era el tema del sentido y la dirección, que yo antes pensé que se veía mi dibujito, pero nunca se vio, así que ahora lo vamos a ver bien, ¿ya? Fíjense que yo les puse un dibujo, dice, la siguiente imagen muestra la interacción entre la velocidad de la cometa y la velocidad del aire. Según lo representado en la imagen, podemos afirmar. Entonces, antes que continuemos, lo que yo les dije es que los vectores pueden ser representados con flechas. Entonces, si yo tengo una flecha más cortita, esta me representa la magnitud, ¿cierto? Entonces quiere decir que tiene menor velocidad que una flecha más larga, ¿ya? El tamaño de la flecha tiene que ver con la magnitud, ese era un punto. El otro punto era que la flechita, el triángulo en sí, me da el sentido de los, en este caso, la velocidad. Entonces vayamos, dice, el módulo de la velocidad del aire es menor que la de la cometa. Si nosotros miramos la imagen, ¿por qué es falso? Porque fíjense que la flecha de la letra del aire, o la B, es más larga que la del cometa, así que es falsa. Dice, ¿el módulo de la velocidad del cometa es menor que la del aire? Sí. ¿Cómo lo podemos saber? Porque la flecha es de menor tamaño, nada más. ¿La velocidad del aire y del cometa están en la misma dirección, pero distintos sentidos? Ya, esto es importante. Sentidos sí o sí están distintos porque las flechas están apuntando una para cada lado. Y la dirección es la misma porque las dos están alineadas horizontalmente. ¿Ya? Si una hubiese estado horizontal y la otra vertical, ahí tenemos distintos sentidos y dirección, ¿ya? La velocidad del aire y del cometa están en la misma dirección y sentido, y ya vimos que no. Entonces era 2 y 3, que la letra B, que muchos lo dijeron. Así que, bien, gracias chiquillos por estar aportando las preguntas, ¿ya? Y un ejercicio más sobre este, que viene siendo como nuestro último ejercicio. Dice, la siguiente imagen muestra el movimiento de dos automóviles con sus respectivas velocidades. Podemos afirmar que, antes de continuar, alguien cuando estábamos haciendo la clase me preguntó si los módulos podían tener signos o siempre eran enteros positivos. En este caso, fíjense, dice menos 20 partidos por segundo y menos 40 metros partidos por segundo. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué me sale un signo negativo? Cuando empecemos a trabajar con sistemas de referencia, voy a hacer el dibujito para que lo entiendan antes de leer el ejercicio, pero quiero que analicemos el tema de los signos. Acá hay algo súper importante en el dibujo y que yo creo que pasa desapercibido. Acá abajo, en el suelo, sale una flecha y sale que esta flecha está apuntando en ese sentido y me sale un signo más. Cuando nosotros trabajamos en plano cartesiano, por ejemplo, X e Y, nosotros vamos a ver solamente la X porque en este caso los automóviles se están moviendo en sentido horizontal, o sea, en dirección horizontal, perdón, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos puros números positivos y para acá tenemos puros números negativos. Entonces, si esto no me hubiese dado, por ejemplo, no me hubiesen dado esta flecha de acá arriba, yo sé que se está moviendo en sentido de las X negativas. Por eso es que me pone este signo negativo allá, porque las X positivas van en este sentido y los automóviles se están moviendo en el sentido de las X negativas, por eso el signo. Ya chicos, entonces, existe la posibilidad de que, todos están diciendo la letra D, ya vamos a verlo, pero existe la posibilidad de que no me den la flechita y que me den esto y yo ya voy a saber el sentido del movimiento. Así que tanto como la flecha como el signo me puede dar el sentido de algún móvil, ¿ya? Entonces veamos. Ya dijimos eso del signo. Dice, el signo negativo representa el módulo de la velocidad. El módulo tiene que ver con el 40 que sale ahí. Acá, si no me representa el módulo, ¿ya? Recién dijimos lo que representaba. El signo negativo representa el sentido de la velocidad de móvil. Eso sí que sí. Los móviles se mueven en diferentes direcciones, pero igual sentido. ¿Por qué está mal? Porque van ambos en la misma dirección horizontal, ¿ya? Y además van en el mismo sentido, o sea que los móviles se mueven en igual dirección y sentido, sí. Entonces sería la 2 y la 4, que sería la letra D, que muchos la han
de Diosito que dice alguien por ahí. ¿Ya? Chicos, y le voy a explicar, voy a decirle el tema del desplazamiento que delante yo juraba que él estaba saliendo en pantalla y todo y nunca salió. Para la gente que haya quedado con la duda. Entonces, con estos dos últimos ejercicios vimos que los vectores nos entregan harta información. Alguien me pregunta qué es el módulo. El módulo en este caso es 40 metros partido por segundo. Esa es la velocidad. Pero no es con el signo. El signo solamente me está diciendo que el móvil se está avanzando en las X negativas. O sea que si no me hubiesen salido las flechitas de arriba, perfectamente yo podría haber sabido el sentido de los dos móviles. ¿Ya? Eso es la parte del signo. Y como dice una compañera, la magnitud es la parte numérica. Por ejemplo, si yo digo 15 metros, 15 es la magnitud, ¿ya? Eso es súper importante. Ahora, rigurosamente, si esta imagen hubiese sido más rigurosa, esta flecha del automóvil verde tendría que haber sido más pequeña que la del automóvil rojo. ¿Por qué? Porque esta se mueve a 20 metros partidos por segundo y esta a 40 metros. Entonces, al ser menor, esa flechita debería haber sido mucho más pequeña, ¿ya? Les voy a explicar el tema del desplazamiento en con este mismo ejemplo del tema del automóvil, porque quedó algunos. Sí, chicos, eso es súper importante. El módulo siempre es positivo. Cuando ustedes le hablan el módulo, si yo por ejemplo, yo les digo, quiero saber la velocidad de este móvil. ¿Cuál es el módulo del móvil rojo? La respuesta correcta sería 40. 40 y me dicen la unidad de medidas para yo también tener un sistema de referencia. Pero no el signo negativo, nunca. El signo negativo solamente me está diciendo en sentido del desplazamiento, pero no tiene los módulos de cualquier velocidad, fuerza o cualquier otra cosa tienen que ser positivos. Solo el valor, solo el número. El signo me está diciendo en este caso que se está moviendo en la X negativa. Nada más que eso. Si se hubiese estado moviendo en la X positiva, o sea, el auto hubiese ido en dirección hacia la derecha, no me hubiesen salido los signos porque no es necesario ponerlos. ¿Ya? Espero que y sí, es valor absoluto como algunos dicen. Les voy a explicar la diferencia entre desplazamiento y trayectoria para que les quede claro por qué uno es vector y el otro no. ¿Ya? Entonces, acá, supongamos que aquí está mi casa. Ay, perdón. Supongamos que en este punto es mi casa. ¿Ya? Esta es mi casa. Y acá yo voy a comprar el pan. ¿Ya? Y yo para ir de mi casa al pan tengo que darme todas estas vueltas porque no tengo una calle directa, que es lo más probable porque así es Santiago. Ese camino que yo recorro todos los días es lo que yo conozco como trayectoria o camino recorrido y es un escalar, porque si yo quisiera ver cuánto camino, podría calcularlo, pero solamente me daría un número y una magnitud. ¿Sí? Podría medirlo en metro, en kilómetros, pero un número y una unidad de medida, nada más que eso. En cambio, si yo quiero conocer el desplazamiento, yo sé que caminé de C hasta P. ¿En qué sentido? En ese sentido. Esa es la flechita que me dice el sentido. Esa es la diferencia entre desplazamiento y trayectoria, que el desplazamiento une un punto inicial con uno final, en cambio la trayectoria es todo lo que yo en realidad camino para llegar de un punto a otro, ¿ya? Y el desplazamiento me entrega información como lo hace un vector y mi camino recorrido no, ¿ya? Ya chicos, entonces con esto hemos finalizado el día de hoy. Entonces, un pequeño resumen. Las magnitudes escalares me entregan solo un numerito que es la magnitud y la unidad de medida. Por ejemplo, longitud 15 metros. Y el vector ya me entrega mucha más información. Ya tenemos, también tenemos el módulo que es el numerito, pero sabemos el sentido, sabemos la dirección. Y recordemos que el sentido viene dado por la flechita. En este caso, el sentido los podríamos haber sabido de dos formas, tanto por la flechita o por el signo negativo, porque el signo negativo nos está diciendo que estos automóviles se desplazan en las X negativas, ¿ya? Nada más que eso, no está diciendo que exista una velocidad negativa, no. Los módulos, la cantidad numérica siempre son positivas, es un valor absoluto como lo dijeron algunos compañeros por ahí, ¿ya chicos? Esa es la diferencia entre un escalar y una magnitud vectorial. ¿Por qué les pasa esto primero? Porque cuando vayamos avanzando en la materia y hablemos de velocidad de rapidez, ya tenemos que tener súper claro cuál es un vectorial y cuál es un vector y cuál es un escalar, o cuando hablemos de desplazamiento y trayectoria, ¿ya? Quiero que les quede claro en realidad la diferencia entre escalar y vector, más que el desplazamiento es esto y no. A medida que lo vayamos viendo, yo voy a ir mencionando qué es un vector y qué es un escalar, pero ya no quiero que pregunten, ¿y qué es un escalar y qué es un vector? Ya, para eso fue esta introducción a la física. Ya, chiquillos, fue un gusto entonces hacer la clase, que estén súper bien
Y nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde. Sean puntuales porque si no pasa esto, que después quedan como colgados y no entienden nada. Ya, cuídense, que estén bien.